Hola, ¿qué tal chicas y chicos? En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la vulnerabilidad en México, aquellos sectores en nuestro país que realmente son considerados como eh, sectores, grupos en riesgo, ¿sí? Eh, la vulnerabilidad puede ser limitada o distorsionada. Se suele asimilar vulnerabilidad, con incapacidad, vulnerabilidad con falta de iniciativa. Se puede hablar de vulnerabilidad endémica, es decir, que el que es vulnerable una vez no puede ser para siempre, y vulnerabilidad automática, que pues en ocasiones cuando se habla de mujeres se piensa en vulnerabilidad permanente, es decir, que todas las mujeres son vulnerables o que siempre van a hacerlo, o de ciertos grupos sociales. Eh, Se entiende por grupo vulnerable aquel que en virtud de su género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, étnica, lingüística, cronológica y funcional sufren la omisión, precariedad o discriminación en la regulación de su situación por parte de algún legislador federal o local del orden jurídico nacional. Estamos hablando en cuanto a lo que es la vulnerabilidad en México. Recuerden, eh, pues en este sentido, entre los grupos vulnerables más más focalizados en México, podemos mencionar eh, la mujer pobre, jefe de hogar, con niños a su cargo y responsable del sostenimiento familiar, menores y adolescentes en situación de riesgo social, niños en riesgo de salir del hogar, menores infractores, menores víctimas de violencia física, sexual, psicológica en el seno familiar, menores con padecimientos adictivos, menores que viven en la calle, o los menores que no obstante de tener un lugar donde vivir a causa de la desintegración familiar o problemas de otra índole, pasan todo el día en la calle, ¿sí? Menores trabajadores, venta ambulante, limpia de parabrisas y actuación en las vías públicas, aquellos que se dedican a, a hacer malabares con fuego, con pelotas, los que andan de payasitos, ¿sí? Las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas, la población rural e indígena que se encuentran afectada en forma alarmante por la pobreza, las mujeres pobres embarazadas y en estado de lactancia, los jóvenes y las mujeres pobres afectados por el desempleo, los trabajadores pobres del sector informal, los excluidos de la seguridad social, las mujeres que sufren discriminación política y social aún en la actualidad todavía existe, y los pueblos indígenas, ¿sí? Como se puede apreciar, la pluralidad de grupos vulnerables es muy extensa. Eh, Dicha noción pues no muestra una cantidad reducida de grupos afectados por la vulnerabilidad. Al contrario, nos hace ver que es una cantidad considerable de grupos que pueden ser considerados como vulnerables. Ante tal circunstancia, pues debemos de tomar en cuenta, de abordar el tema, de hacer hincapié sobre todo en relación a que todos tenemos el derecho a la satisfacción de nuestras necesidades básicas y otras necesidades consiguientes, ¿sí? Entonces, cabría preguntarse si dentro del derecho en este caso del trabajo, existen también trabajadores o personas económicamente activas en situaciones de vulnerabilidad, porque
Recordemos que no solo el trabajador informal es vulnerable, también el trabajador formal desafortunadamente lo es. ¿Por qué? Porque el sueldo puede ser bajo. Entonces hay muchos sectores que pueden estar en cuestión de vulnerabilidad eh, que, que no conocemos, ¿sí? Entonces, inclusive hasta nosotros podríamos estar incluidos en ese sector. Entonces, estos son a grandes rasgos los grupos o los sectores vulnerables que hay en nuestro país. Hay muchos más realmente, pero digamos que son los más comunes, ¿sí? Entonces hay que focalizar, hay que hacer hincapié, hay que elaborar proyectos, propuestas, programas para precisamente trabajar con estos grupos vulnerables.